Muy bien, estamos de regreso conectados ahora con el abogado Francisco Salamé del Círculo Legal de ICARE, socio líder de impuestos de Price. Francisco, muy bienvenido, muchas gracias por conectarte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Magdalena. Bueno, Francisco, tú escribiste una columna en El Mercurio refiriéndote a los efectos del pluralismo jurídico en materia tributaria. Me gustaría que nos explicaras sobre esto y qué pasaría si se aprobara la propuesta de nueva constitución. Digamos, en ese caso, ¿pagarían impuestos los pueblos originarios o no necesariamente? Bueno, Magdalena, mira, tomando un poco lo que decía Francisco en el segmento anterior, claramente la Constitución establece este pluralismo jurídico, es decir, la posibilidad de que cada una de las 11 naciones que reconoce la Constitución se rija por sus propias normas, las cuales constituyen derecho, porque son normas consuetudinarias, y Francisco decía, bueno, la costumbre también constituye derecho. Claro. Pero si nosotros miramos este asunto del pluralismo jurídico desde un punto de vista tributario, yo te diría que en materia impositiva como que este fenómeno se multiplica aún más, porque si tú miras el sistema chileno, independiente del sistema de los pueblos originarios, en el sistema chileno también se consagra una especie de pluralismo jurídico, porque las regiones ahora en adelante van a tener autonomía para establecer tasas y contribuciones. Y además, de acuerdo a una autorización legal, obviamente, pero que solamente va a fijar el hecho grabado. Por lo tanto, cada región va a poder tener sus propias contribuciones y tasas, fijando ellas la base imponible, las alícuotas o porcentajes sobre esas tasas y contribuciones. Y además, la ley va a establecer o puede establecer impuestos regionales, impuestos que solo se apliquen en determinadas regiones. Entonces, no solo va a haber un pluralismo jurídico tributario en el sentido de un ordenamiento jurídico tributario distinto para cada nación, sino que al interior del ordenamiento chileno, además van a haber distintos impuestos en cada región, distintos ordenamientos jurídicos según dónde se localicen las personas o las empresas. Entonces, ahí tenemos un primer gran pluralismo jurídico a nivel nacional. Y a esto le sumas que cada pueblo originario va a tener, se va a regir por sus propias normas. Esas normas están en un plano de igualdad con el sistema nacional, es decir, el sistema nacional no puede imponerse por sobre los sistemas de cada pueblo originario, y por lo tanto, en definitiva, el tema tributario queda de alguna manera entregado a la autonomía de los propios pueblos originarios. Entonces, por eso, la pregunta es válida. ¿Deben pagar impuestos los pueblos originarios? Y para eso uno debería consultar primero su ordenamiento jurídico. Y su ordenamiento jurídico, sus costumbres, sus usos, el ADMAPU del cual hablaba Francisco, no establecen impuestos en en el sentido tradicional que nosotros los conocemos. Obviamente que los pueblos originarios tienen manera de rendir tributo o de pagar, ¿no es cierto?, tributo a la tierra mediante una serie de ceremonias en que en el fondo eventualmente, ¿no es cierto?, entregan, ofrecen a la madre tierra, digamos, determinadas partes de su cosecha, de sus productos, etcétera. Pero ese concepto, Pero, digamos, es totalmente distinto al concepto de tributo, ¿no es cierto?, propio del ordenamiento jurídico chileno, que se basa, ¿no es cierto?, en instituciones codificadas. ¿Ah? o sea, si se aprobara la nueva constitución, la propuesta constitucional, digamos, Francisco, los pueblos originarios no estarían obligados a pagar tributos, impuestos. ¿Qué pasaría por ejemplo, con las contribuciones? Bueno, de partida la ley indígena ya libera de impuestos de las contribuciones de bienes raíces a las propiedades indígenas. Pero además de esto hay que considerar que en el fondo la Constitución dice que va a ser una ley la que va a regular la autonomía de los pueblos indígenas, y esta ley obviamente se va a, a promulgar previa consulta y participación de los pueblos indígenas. Eh, y ahí obviamente que ellos van a tener, ¿no es cierto?, un rol fundamental para determinar si en definitiva quedarían sujetos o no al pago de tributos al Estado central. Eh, Ya.
Pero también hay antecedentes, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en la isla de Pascua, los residentes de la isla de Pascua, principalmente el pueblo de Rapa Nui, no pagan impuestos, ni IVA, ni impuesto a la renta. Entonces, ¿por qué un pueblo originario tendría un tratamiento más beneficioso que el resto? Es una buena pregunta, sobre todo porque, como te digo, tiene que haber un plano de igualdad entre los distintos pueblos originarios que de esta manera no se estaría respetando. Ya, o sea, considerando esto que tú nos dices, Francisco, si un mapuche o un yagán o quien sea, digamos, cualquier pueblo originario, no pagan tributos y un chileno común y corriente sí los debe pagar, si es que, digamos, se aprueba la propuesta constitucional. Finalmente, entonces, ¿qué está pasando? O sea, bajo la nueva constitución se estarían creando dos categorías de personas, de las que pertenecen a los pueblos originarios y las que no. ¿Qué pasa en ese caso también con la igualdad ante la ley? Pero lo que pasa es que, en el fondo, cuando tú defines que al interior de un Estado hay distintas naciones y cada una se rige por su ordenamiento jurídico, pareciera ser que ese plano, o sea, tú partes de la base de que no se rigen por normas similares. De hecho, ¿no es cierto?, cuando esto se discutió al interior de la convención, se dijo, no, pero los pueblos originarios al menos van a tener que respetar el derecho penal como nacional. Y esto en el fondo se dijo, no, la Constitución queda abierta y eso se va a regular por una ley. La ley va a decidir qué cosas entran o no entran. De tal manera que la limitación, o sea, que la Constitución no puso ninguna limitación respecto a que el derecho penal o el derecho público, por ejemplo, dentro del cual está el derecho tributario, debería regir para todos los habitantes de la República, independiente de la nacionalidad Por igual. que representa, ¿no?, en la cual están insertos. Entonces, como te digo, el hecho de que ya se reconozca un pluralismo jurídico rompe ese principio tradicional de igualdad, porque Ya. cada uno se va a regir por sus propias normas. Entonces, no es un tema tributario, es un tema que excede al tema tributario y que comprende, digamos, cualquier rama, si tú quieres decir, del derecho tradicional. Claro, claro. Eh, Pero lo tributario, digamos, para dejarlo bien claro y para ya ir finalizando, se podría decir entonces que si se aprobara la propuesta constitucional, Francisco, los 11 pueblos originarios que están actualmente reconocidos por esta no pagarían impuestos. A mi juicio, digamos, la Constitución abre espacio para que, en definitiva, los pueblos originarios, al regirse por sus propias normas y no por las normas del sistema chileno, en definitiva, no queden sujetos a tributación. Y a esto tienes que agregar que, en definitiva, si hay un tema de discusión respecto a si queda sujeto a tributación o no, van a ser los propios pueblos originarios con sus tribunales o sus autoridades los que van a determinar si se produce o no esta afectación a impuestos. Y yo creo que claramente, en el fondo, yo creo que sería claro, si además existiendo precedentes, ¿no es cierto?, de exenciones a pueblos originarios, estas autoridades o estos tribunales de los propios pueblos originarios quieran voluntariamente someterse a tributación. Claro, como ocurre con Rapa Nui, como decías tú. Bien, Francisco Celamé, muchísimas gracias por esta conversación, por conectarte con nosotros esta mañana. Que te vaya muy bien. Un gran abrazo. Muchas gracias, Magdalena, por la invitación. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Francisco. Y ahora vamos a un breve corte nuevamente y regresamos en menos de un minuto para conversar con el encargado del Consejo Político Mapuche del Gualmapu. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.